Hola, bienvenido a este nuevo video que se llama el circunflejo. El circunflejo es este simbolito que está aquí, que es como una especie de piquito, una flechita hacia arriba, tipo símbolo espartano. También se le conoce como chevrón. Bien, ¿qué tiene de especial este simbolito? Bueno, lo más importante que hay que tomar en cuenta es que durante mucho tiempo me he dado cuenta que a la mayoría de la gente se le complica obtenerlo en el teclado de las computadoras. Y entonces, pues el objetivo de este video es que tú puedas ver cómo se puede obtener este simbolito y lo puedas utilizar. Entonces, para comenzar, estamos ahorita en Excel y vamos a hacer algunas operaciones que tenemos cargadas a nuestro lado izquierdo, que por ejemplo son 3 al cuadrado, que ya sabemos que va a ser igual a 9, 2 al cubo, que es igual a 8, 5 a la sexta potencia, que es 15.625, y la raíz cúbica de 8, cuyo equivalente es elevar 8 a la 1/3, y es igual a 2. Bien, pues para obtener estos valores, me voy a colocar aquí en esta celda, voy a escribir signo de igual, 3, y el circunflejo precisamente, y aparece el número 2. Entonces aquí está cómo se escribe la ecuación y esto nos da igual al número 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos por otro lado signo de igual, 2, el circunflejo, y elevamos al cubo, significa 2 al cubo, y nos da el 8. Y tenemos también 5, el circunflejo, y el número 6. Entonces tenemos, bueno, la raíz cúbica. Probablemente Excel tenga por ahí algún comando específico, como en la raíz cuadrada sabemos ya que se escribe el signo de igual raíz, se abre un paréntesis y se introduce el argumento, pero para la raíz cúbica es probable que no lo encontremos fácilmente, entonces directamente ponemos signo de igual, el 8, ponemos el circunflejo, abrimos un paréntesis y ponemos 1/3, que equivale a elevar a la raíz cúbica, y entonces ya tenemos como resultado el número 2. Es decir, si lo vemos como que si el 2 lo multiplicamos 3 veces por sí mismo, pues nos da 8. Bien, entonces yo lo que les he comentado es de que muchas veces se les complica escribir el circunflejo, el chevrón también se le llama, como se los he comentado. Y entonces cuando estamos en ejercicios, estamos en cálculos, de repente es muy normal que me digan, profesor, no encuentro cómo sacar el simbolito. Y entonces pues yo les digo que, que, que si no lo pueden encontrar, pues por ejemplo, en el primer caso, pues escriban el equivalente de elevar al cuadrado, que sería 3 por 3, y pues obtendrán el mismo resultado. Entonces, el problema de hacerlo de esta manera es que cuando no son muchos, cuando es muy complicado el exponente, pues se puede sacar. Pero, por ejemplo, si lo tenemos que hacer 3 veces, pues comienza a ser incómodo. Y entonces aquí, por ejemplo, sería 8, perdón, aquí sería 2 por 2 y por 2. Entonces ya comienza a ser incómodo. Y aquí, por ejemplo, lo tendríamos que hacer 6 veces. Entonces ya comienza a ser un poco incómodo y podemos fácilmente caer en errores porque la cantidad de veces que lo tenemos que hacer es significativa. ¿Estamos de acuerdo? Y incluso pues ya cuando nosotros queremos hacer esta elevación a 1/3, pues aquí sí pues ya no lo podríamos hacer de una manera como de esta manera de estarlo multiplicando varias veces. Entonces aquí sí sería inoperante y sí necesitaríamos del circunflejo. Entonces pues esto revela la importancia de saberlo hacer obteniendo este simbolito. Bien, ahora ya cambié a otro software que es el Octave. El Octave también es un lenguaje de orientación matemática, se parece mucho al MATLAB. La intención de haber cambiado a otro software es que se vea pues de que de todas maneras
aunque estamos cambiando de software, es importante saber obtener el circunflejo. Entonces voy a repetir los ejercicios. Escribimos 3, el circunflejo y luego el número 2. Y tenemos el 9, 2, circunflejo, el número 3. Tenemos el 8, 5, el circunflejo, el 6. Y tenemos los 15.625. Y 8, elevamos a la 1/3 de potencia y obtenemos el número 2. Entonces, como podemos observar, no solamente es cosa de decir que nos debe que preocupar sacar el circunflejo porque solamente se utiliza en Excel, sino que existen pues varias aplicaciones en matemáticas que lo van a requerir y por eso pues es importante conocer cómo obtenerlo del teclado. Bien, ahora que ya vimos cuál es la aplicación del circunflejo, vamos a ver cómo se obtiene el teclado, pero necesitamos entender lo siguiente. Aquí necesito dar esta pequeña explicación de qué es en realidad el circunflejo. El circunflejo en sí es algo parecido a nuestra tilde de nuestro idioma español y es como un tipo de acento. De hecho, si lo buscamos en el diccionario, un diccionario en línea, nos vamos a encontrar que dice que el circunflejo es un tipo de acento gráfico. Entonces se utiliza en varios idiomas, como por ejemplo el francés, el portugués y varios más. Es al parecer bastante utilizado en muchos idiomas. Y algo que me llamó mucho la atención y me sorprendió, y quizás a ti también te sorprenda, es que en el idioma español pues también se llegó a utilizar en el español antiguo. Y bueno, pues eventualmente cayó en desuso, pero es algo que incluso estuvo en nuestro idioma. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos ver como varias vocales tienen pues conocido acento circunflejo, que insisto es como nuestra tilde cuando queremos acentuar una palabra. Y también, por ejemplo, también como las diéresis que se utilizan con la letra U. Bueno, ¿y por qué te comento esto? No es porque sea algo que de cultura general solamente, sino de por qué esto nos va a servir para comprender cómo sacar el circunflejo en el teclado. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra México, que por ser una palabra esdrújula lleva acento en la E. Esa es la regla de ortografía. Entonces, cuando nosotros escribimos la palabra, escribimos la M primero y después viene el acento. Entonces, ahorita yo en mi teclado ya activé el acento, pero si ustedes se fijan no aparece. ¿En qué momento va a aparecer? Pues va a aparecer en el momento en el que yo teclee, apriete la tecla de la letra que va a llevar el acento y va a aparecer pues tanto la letra como su acento gráfico. Entonces aquí aparece. ¿Se fijan? Apareció de manera simultánea. Entonces el acento, como quien dice, espera a la letra, no se imprime primero. Y bueno, escribimos el resto de la palabra. Entonces en el circunflejo pues va a trabajar de manera muy similar. Entonces aquí, por ejemplo, este es otro país que se llama Costa de Marfil. Es un paísito africano acá del lado del Atlántico. Y su nombre es un país donde se habla francés y su nombre en francés se escribe de esta manera. No lo voy a decir en francés porque no creo tener una buena pronunciación, pero se fijan. Ustedes, si se fijan, la palabra, la primera, que probablemente sea Costa, lo más probable, tiene el circunflejo en la letra O. Entonces, al igual que sucedió en la palabra México, yo escribo primero la C y después voy a escribir o voy a activar el circunflejo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en este momento ya quedó activado. ¿Qué está sucediendo? Pues que está esperando a que escribamos la palabra, la letra que va a llevar el acento. Entonces en este caso es la O, escribo la O y aparece de manera simultánea. Entonces esta es una cosa que tenemos que tomar en cuenta y por eso en ocasiones se vuelve un poquito difícil buscarlo en el teclado porque no aparece inmediatamente y se vuelve un poco más difícil la búsqueda. Entonces aquí
vamos a pasar aquí, por ejemplo, para que lo ubiques donde se encuentra el acento circunflejo en el teclado. Le tomé fotografía a tres teclados de tres computadoras distintas y si puedes observar, te puedes dar cuenta, está, está al lado de la letra ñ y está a uno, dos, en los tres casos, está a un lado de la tecla de Enter, con separación de una tecla, ¿no? Pero bueno, aquí viene el detalle importante y es que generalmente me he dado cuenta que mucha gente se le dificulta obtener el acento circunflejo porque sus teclados no están en español, consiguen sus computadoras quizás no aquí en México y entonces no viene el circunflejo en el teclado y ahí es cuando se dificulta y lo ponemos nos ponemos a buscarlo. Entonces, pero sin embargo, pues más o menos es exactamente en el mismo lugar donde lo vamos a encontrar. Entonces, para encontrar el acento circunflejo, yo doy las siguientes recomendaciones. Siempre va a estar del lado derecho del teclado y sobre todo muy cerca de la tecla de Enter. Ahí es donde lo tenemos que buscar. Y bueno, lo segundo es que siempre va a requerir una tecla auxiliar, como por ejemplo lo que vendría siendo el Shift en el teclado en español. Cuando queremos, por ejemplo, sacar los simbolitos que están arriba de los números, como el simbolito de gato, el simbolito de pesos, el de porcentaje, etcétera. Entonces esto sale en combinación con la tecla de Shift y donde está el número. Entonces esto sucede con la misma tecla del circunflejo. Tienes que activar una tecla que se llama gráfico alternativo, que dice ALGR. Esta tecla está en la parte inferior del teclado y a un lado del espacio. Entonces tienes que ubicarla, entonces tienes que apretarla de manera simultánea a la vez que aprietas la tecla que tiene el símbolo circunflejo. Entonces esto te va a estar ahí esperando a que escribas una segunda letra, una segunda o número para que aparezca. Entonces tienes que tener esto en cuenta, por eso en ocasiones se vuelve tan difícil que buscarlo y se le dificulta a la gran mayoría de la gente. Entonces, por ejemplo, algunos de los ejercicios que hicimos, escribimos 3. Yo ahorita estoy apretando la tecla de gráfico alternativo, ALGR, y estoy activando el circunflejo. Ahorita tú ya no lo viste, pero ya quedó activado. Y en el momento en el que yo escribo un número, pues aparece ya en ese momento. Entonces, en ocasiones, también algo que se puede hacer es activarlo. Ahorita ya está activado y para que ya aparezca, puedo dar un espacio y también aparece y ya puedo sentirme yo en la libertad de escribir pues lo que le siga, ya sea un 5, un 6, qué sé yo. Y entonces también cuando algunas personas lo están buscando y buscan el teclado, como no aparece la primera, sucede algo bien curioso. Por ejemplo, lo están buscando, lo activan, queda activado y de repente, bueno, vuelven a pasar por la misma tecla que se activó o se aprueban varias teclas y regresan a la misma y de repente aparece dos veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto dificulta un poquito su búsqueda y tienes que estar muy abusado de dónde estás moviendo las teclas para que el símbolo aparezca. Y ya para terminar, te hago las siguientes recomendaciones. Si ya identificaste dónde puedes obtener el circunflejo en tu teclado, te recomiendo que hagas una pequeña notita, anótalo en un post-it o en algún similar y tenlo a la mano cerca de tu computadora, en el escritorio, qué sé yo, para que sepas cómo estar sacando el símbolo de circunflejo. Ya que ubicaste dónde se obtiene, practícalo unas cuantas veces haciendo algunas operaciones, ya sea en Excel o Octave o cualquier otro software de tu preferencia que necesite el símbolo de circunflejo. Y lo último es que no te recomiendo, por ahí de repente algunas personas conocen algún tipo de atajo, aparentemente es un atajo, que es escribir Alt y luego escribir
un número de 2 o 3 dígitos y aparece el símbolo. Pero esto yo no lo recomiendo, a la larga se vuelve cansado estarlo queriendo obtener de esta manera y es algo que vamos a utilizar con tanta frecuencia que creo que sí vale la pena que sepas cómo obtenerlo de una manera pues más cómoda, como si, insisto nuevamente, como si fueras a escribir un tipo de acento y lo estuvieras ocupando varias veces. Entonces, espero que este video haya sido de tu utilidad y pues te agradezco tu presencia.